El régimen de La Habana acorralado como se encuentra, la dictadura cubana acorralada como está, anunció en el día de hoy, en medio de este desespero, en medio de la crisis, que van a permitir la inversión de los nacionales cubanos que viven fuera de la isla, es decir, de los emigrados. Así lo ha dicho el nuevo zar de la economía, el viceprimer ministro Oscar Pérez Oliva, quien, recordemos, es el sobrino nieto del dictador cubano Raúl Castro. Así lo aseguró en una entrevista con la cadena NBC o NBC News, donde dijo que nuevamente es el embargo el culpable de todo lo que es malo que sucede con Cuba. Y dijo que Cuba está abierta a tener, y cito, una relación comercial fluida con las compañías estadounidenses y también con los cubanos que residen en los Estados Unidos y sus descendientes. Dice que esto se extiende más allá de la esfera comercial y que aplica a las inversiones, no solo en las pequeñas inversiones, pero también en las largas inversiones, particularmente en la infraestructura. Y esto llega, señores, porque el régimen de La Habana se encuentra desesperado. Y esto llega, no es la primera vez que lo escuchamos, en momentos, disculpen, donde ellos como nunca necesitan del dólar del cubano americano. Esto llega en momentos donde ellos están buscando otro oxígeno, otro salvavidas, y qué mejor que ese dinero de ese cubano americano. Atención, esto no significa que es un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump. Esto es una decisión que está tomando el régimen de La Habana. Un régimen de La Habana que durante décadas ha decepcionado a inversionistas, un régimen de La Habana que durante décadas lo único que ha hecho es crear un sistema jurídico que no le ofrece ninguna garantía a los inversionistas, y este anuncio llega sin que, al menos públicamente, se hable de una reforma de un marco jurídico donde no hay una garantía, de que tu inversión va a estar respaldada. Tanto es así y es tan ridículo lo que está anunciando el régimen de La Habana, que incluso, aunque está abriendo esta puerta, personas que usualmente han estado y son partidarios del diálogo con la dictadura cubana, como es el congresista o el excongresista Joe García, y aquí les voy a poner lo que Joe García publicó y que Cibercuba le hizo un artículo, calificaron de ridícula la retórica del régimen cubano sobre el embargo en esta entrevista. Y dice que es ridículo la retórica en esta entrevista, hay que reconocerlo, solo se ha emitido una pequeña parte, es ridícula. El representante de Cuba aquí simplemente reitera su interminable retórica de ser víctimas del embargo. Los problemas de Cuba no son el embargo. El embargo es un factor, pero es uno pequeño comparado con todos los que enfrenta el pueblo cubano, los inversores y todos los que intentan hacer negocios con Cuba. Y lo dice Joe García, que ha estado en Cuba. Lo dice Joe García, que ha traído a mis primeros a Miami. Lo dice Joe García, que conoce muy bien cómo funcionan las leyes norteamericanas y conoce también cómo funciona el régimen de La Habana. Evidentemente, que haya solo un anuncio de que se va a permitir la inversión no significa de que alguien se va a volver loco y va a poner sus ahorros en la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Cómo usted garantiza una seguridad de la inversión cuando hemos visto que históricamente la dictadura cubana ha ido detrás de esas personas? Y además, si hasta el momento no ha existido esa inversión y hasta el momento no ha existido nada de esto, es porque la propia dictadura cubana ha cerrado el camino y solo lo adopta y solo lo toma como una vía en momentos donde está buscando que el benefactor, que antes era Rusia, la Unión Soviética, que después se convirtió en Venezuela, que fue por unas semanas México con el petróleo, sea el exilio y sea el cubano, que fuera de Cuba o los familiares tuvieron que emigrar y han sido exitosos, ahora te están pidiendo que tú inviertas ese dinero en Cuba o que seas dueño de un pequeño negocio.
Recordemos que en Cuba existe la oscuridad legal de esa figura que se llama las MIPIMES, que técnicamente te van a decir que pertenece a un sector independiente, cuando sabemos que tal sector independiente en la isla no existe, cuando todo lo que entra a Cuba es controlado por esa dictadura, cuando todo lo que entra al país, desde el puerto que se utiliza hasta la cadena de suministro, todo pasa por las manos de esa dictadura. Entonces, es una ficción que estamos viendo que llega en momentos donde la dictadura cubana, señores, está con la soga al cuello, como fue a principios de la década del 90, que tenían la soga al cuello y liberaron la circulación del dólar. Recordemos cuántos cubanos usted no escuchó que fueron presos por tenencia ilegal de divisas, por tener dólares. El régimen de La Habana, cuando se vio ahogado, liberó eso. ¿Y qué hizo enseguida? Bueno, lo liberó y todos aquellos que estaban presos por la tenencia perdieron una década y más de su vida por tener dólares. Luego se dieron cuenta de que el principal benefactor de ese pueblo y que le diera oxígeno podrían ser precisamente los que tienen cautivos a sus familias allí, que es el emigrado cubano. Entonces, señores, estamos viendo aquí que la dictadura está intentando vender una vez más una reforma que en el pasado no ha funcionado. Una reforma que llega tras una presión de la administración del presidente Donald Trump y una reforma que sin un aparato jurídico que lo sostenga no da ningún tipo de garantías. Y les repito, conozco a muchas personas que lo bueno de tener ya algunas canas desde que se anunció esto es que en el momento en que empezaron los rumores y empezaron las especulaciones, siempre hemos contactado a aquellos que hicieron negocios en Cuba anteriormente o que tuvieron una ilusión con el deshielo y nada de eso funcionó, porque sencilla y llanamente no puede funcionar en un país que se atrinchera en las consignas, un país al que no le interesa entenderse ni con el emigrado, ni le interesa sencilla y llanamente entenderse desde una apertura que no solo va a ir desde lo económico, tiene que ser una apertura que va desde lo económico, lo político y lo social. Y eso, sencilla y llanamente, no viene. Y ustedes saben por qué no viene esa apertura. Les voy a mostrar cómo esto hay que agarrarlos con pinzas, porque sencilla y llanamente usted puede caer víctima de esta dictadura. Aquí tenemos al canciller del régimen de La Habana hace tan solo unas horas, este 14 de marzo, diciendo: la disposición de Cuba a dialogar de forma seria y responsable no es nueva. Persigue encontrar soluciones a diferencias bilaterales con apego al derecho internacional. Pero atención, miren aquí el mensaje que da Bruno Rodríguez. Y esto es hace 2 días. No concierne en lo absoluto a los asuntos internos, los ordenamientos constitucionales, ni los modelos políticos, económicos y sociales de los dos países. Entonces, si usted no está dispuesto a hacer ninguna concesión en un modelo político que es fracasado, que es un modelo político dictatorial, es un modelo político que no lleva a ningún sitio, ni tampoco económico, esta supuesta apertura y este supuesto yo quiero que tú inviertas aquí es sencillamente y llanamente yo quiero que tú me des oxígeno, pero vas a seguir regulado y vas a seguir ahora mismo haciendo negocios en un país donde la inversión, cualquier dólar que usted ponga, es absolutamente peligroso.